noche, ¿cómo está? Gracias por estar en sintonía de TN23 y su programa de análisis a la medida. Hoy llegamos precisamente a el 10 de abril y me permite saludar también a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. ¿Lista para los análisis de esta noche? Así es, Julio, preparada. Tenemos muchísima información, temas variados que le van a interesar sin duda, así que lo invitamos para que nos acompañes. ¿Por qué no nos das una probadita de lo que vamos a tener esta noche? Claro que sí, Sandy. A ver, siempre en el tema electoral, resulta que una candidata obtuvo hoy un revés, fíjate, judicial, nuevamente en la Corte Suprema de Justicia. Ya lo veremos, pero primero creo que tendremos que ver algo, ¿verdad, Sandy? Así es, nuestros titulares, bienvenidos. Otro revés para Telma Aldana. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo provisional que buscaba su inscripción. Una nueva caravana de migrantes salió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Tendrá que pasar por Guatemala. Analizaremos qué hay detrás de las caravanas. En el caso La Línea fue cancelada la audiencia de ofrecimiento de pruebas para Roxana Valdetti y Claudia Méndez por una excusa legal que fue presentada. Según la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, Dios le habló y le dijo que saldrá libre de la cárcel. ¿Hay arrepentimiento en Valdetti? Según datos del Ministerio de Economía, el 80% de los empleos a nivel nacional se generan a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente de la República, Jimmy Morales, habló sobre varios temas, desde la consulta popular de Belice hasta el proceso electoral. De la Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría el amparo provisional que buscaba la inscripción de Telma Aldana ante el Tribunal Supremo Electoral. El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Mario Sicaviza, dio a conocer que se negó de manera provisional la acción de amparo interpuesta por el Departamento Jurídico del Partido Semilla, el cual pretendía que se inscribiera como candidata presidencial a la ex fiscal. Del amparo 816-2019, el solicitante partido político Movimiento Semilla, a través de su secretario general y representante legal Samuel Andrés Pérez Álvarez, la autoridad impugnada del Tribunal Supremo Electoral, se resuelve que no se otorga el amparo provisional por mayoría. Si lo otorga definitivo, ¿se suspende el trámite? Ahorita existen 2 votos razonados. Y de esa cuenta es que existe una negativa respecto al amparo provisional y el mismo debe continuar su curso legal. En este caso se deniega el amparo provisional y habrá que estar a lo resuelto, y una vez que esté debidamente notificado, pues se puede ampliar la información. De momento es meramente enunciativa la información que se tiene hasta que las partes no estén debidamente notificadas. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción de Aldana por no tener efecto el finiquito que presentó, debido a que tiene una denuncia en la Contraloría General de Cuentas. La exfiscal tiene una orden de detención en su contra y ya cumplió más de 3 semanas en El Salvador. Bueno, y es que lo decíamos, precisamente hoy la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, y específicamente como usted puede ver en su pantalla, ¿verdad? 10 votos contra 2 razonados, resolvió de manera provisional, escuche usted, rechazar el amparo presentado por el partido político Semilla en contra de las aspiraciones de Telma Aldana para ser inscrita como candidata. El caso sigue en manos aún de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque aún debe resolverse este amparo de forma definitiva. Como última instancia, hay que recordar que aún le queda la figura
del recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad o eventualmente un amparo, porque el amparo es de toda materia al final de cuentas. Telma Aldana por el momento no puede ser inscrita como candidata a la presidencia y ahí tenemos entonces este primer tema, Sandy. Julio, yo te pregunto, ¿dará tiempo de poder solventar, de poder conocer todos estos recursos legales? Porque estrategias, maneras de poder entonces buscar este amparo hay, pero también hay estrategias en contra y demás. Entonces, ¿da tiempo para que finalmente se pueda obtener? Porque ya vamos en contra del reloj para que el Tribunal Supremo Electoral inicie con la impresión de las papeletas electorales. Totalmente cierto, Sandy. De hecho, recordemos la fecha. El 28 de abril está programada la impresión de las papeletas que usaremos para la elección que será el 16 de junio. Estamos a 18 días. Estamos a 18 días. Y es evidente que en 18 días, Sandy, por mucho, con la Semana Santa de por medio, claro, inclusive, por mucho que se corra en los tiempos judiciales y procesales, esto no va a ser posible. Sin embargo, obviamente uno tiene que entender también que seguirán, ¿verdad?, por parte de la agrupación política que respalda a la candidata Telma Aldana, pues con el camino legal que les corresponde, que es Corte Suprema de Justicia para buscar el amparo en definitiva o en todo caso, ya como último recurso, la Corte de Constitucionalidad. Cada vez más difícil, cada vez más cuesta arriba y ya cada vez también se ve prácticamente imposible, te diría yo, que pudiera participar al menos en esta elección 2019. Complicado, la verdad, la tienen y aquí empezamos a ver pues que ellos también están dando la batalla, ¿verdad? Porque bien dicen, no hay peor lucha que la que no se hace, pero seamos realistas, Julio, en realidad estas situaciones o estos procesos llevan mucho tiempo, tú lo apuntabas muy bien, es decir, entonces, ¿qué tantas esperanzas existen para esta candidata? Realmente, ya para ser bien concreto en los términos legales guatemaltecos, muy pocas. Yo te diría que las posibilidades específicas son realmente tenues en este instante. Ahora, tenemos más datos para complementar este tema y me gustaría que los compartiéramos. Por supuesto, Julio, porque hay que conocer el argumento del Tribunal Supremo Electoral que rechazó inscribir a la candidata Telma Aldana, argumentando que no cumple con lo establecido en el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se refiere a la existencia de la constancia transitoria de reclamación de cargos, conocida popularmente como finiquito. Este documento para Aldana ya no está vigente. Esta decisión dificulta y casi que deja fuera de la contienda electoral a Telma Aldana. Correcto. Y también hay que mencionar algo, que Telma Aldana no puede hacer campaña política, se encuentra fuera del país y aparte de ello tiene una orden de captura. Es decir, esto complica aún más su caso. Totalmente, Sandy. Solo recordemos una situación con todo lo que tú acabas de mencionar específicamente. En el caso, ya para concluir este tema, que Telma Aldana decida regresar al país, recordemos que por la orden de aprehensión que tú mencionaste, vigente aún, tendría que ser presentada de manera inmediata ante el juez competente para que éste dirimiera cuál es su situación jurídica. Y ahí la situación todavía sigue siendo incierta. Recordemos ayer uno de los temas de análisis, también en uno de estos temas vinculados a Telma Aldana, pues uno de los presuntos implicados, como es el decano de Derecho de la San Carlos, tampoco se presentó a declarar. Difícil el camino para la candidata Telma Aldana realmente. Bueno, vamos a concluir con este análisis esperando qué dice al final tanto la Corte Suprema de Justicia, si se involucra a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, que bueno, también tiene que ver todavía estos procesos. Estaremos atentos para trasladarle a usted toda la información. Otra información, la jueza de extinción de dominio Rosa María López escuchó en anticipo de prueba la declaración de una persona sobre comisiones económicas en dólares y quetzales que recibió el exdirector del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo. En noviembre de 2018, el Ministerio Público inmovilizó 3 propiedades vinculadas al exdirector del Registro Nacional de las Personas, RENAP, Rudy Gallardo. El exfuncionario fue capturado en junio del 2016 por su posible participación en hechos ilegales en el caso cooptación del Estado. Según la investigación, los 3 bienes inmuebles están ubicados en Tacisco, Santa Rosa. Estos son una residencia de descanso de 2 niveles y 2 terrenos. En la audiencia ante la jueza de extinción de dominio, Flor de María López, un testigo en anticipo de prueba declaró que Rudy Gallardo en comisiones recibió de $3 a $5,000 en efectivo cada 30 días. Del monto del contrato de arrendamiento no tengo el conocimiento.
deseo de la comisión eran $3,000 mensuales, los cuales normalmente la mayor parte de veces nos dieron en dólares. Y después la comisión subió a $5,000 porque tenían hecho un nuevo contrato de arrendamiento de las bodegas. Según la investigación del Ministerio Público, el exdirector de RENAP fue un operador y su función era obtener contrato de seguridad a cambio de algún beneficio económico. Ya me da el dinero, que aproximadamente creo que eran 15,000 o 17,000 quetzales, conjuntamente con un cuadro que tenía unos cálculos. Rudy Gallardo está en la cárcel desde junio de 2016. El juez que conoce su proceso penal ha rechazado otorgarle un arresto domiciliario al considerar que existe el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. Sandy, este es el punto en el que me gusta hacer las preguntas, así que, a ver, la enésima caravana de migrantes que parte de Honduras, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué piensas tú? Aparte de los problemas económicos y sociales que se tienen, creo que hay aprovechamiento, pero lo vamos a analizar después de la pausa, así que siga con nosotros, ya volvemos. Gracias, Sandy, muy bien dicho. Usted, por favor, no cambie. Ya sabe, somos a la medida. La historia se vuelve a repetir. Varios migrantes hondureños, muchos de ellos con niños, partieron de su país en caravana hacia la frontera con Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Aquí tenemos algunos relatos. El punto de reunión fue San Pedro Sula, en Honduras. Las redes sociales volvieron a ser el canal para que cientos de hondureños se organizaran y emprendieran un viaje largo, con muchos riesgos, pero que promete buena cosecha y excelentes frutos. Se conoce que son más de 1,000 personas y el objetivo principal es llegar a toda costa y no importando el precio, a los Estados Unidos. Del sueño americano, señor. Así es, porque de todas maneras aquí no estamos muriendo, es mejor ir a dormir a morir allá. Bien, porque allí los sopes se los comen a uno, aquí. ¿No tiene oportunidades de empleo usted, señor? Nada, pero por eso me voy, si tuviera, no. Con mucho respeto, señor, ¿qué edad tiene usted? 83 años voy a cumplir en junio. ¿Tiene familia que mantener? Sí, hombre. ¿Lamenta esta situación que tenga que dejarlos para poder buscar nuevos horizontes? Sí. Sí, es que... Viera, es unos nietivos así, que por eso me voy, porque cuando me dicen a pedir y no tengo que darle, me duele mucho. ¿No lleva dinero? Nada. A la buena de Dios. Sí. Sin importar los riesgos que pueda correr. Sí, es que morirse aquí es lo mismo que allá. Mejor es morir de largo uno, porque... ¿Siente usted que es mejor morir largo? Sí. Pues para mí está bien. Digo yo que vamos seguros, pues. A ver si el gobierno de aquí los pone militares también. Sí, que los vayan resguardando por todo el camino. Ojalá que no les vaya a pasar nada tampoco en el camino. Espere en Dios que todo les pueda salir bien. Esperamos en Dios que todo vamos a ir bien y esperamos que todo va a salir bien por ahí en el camino. Y ojalá Dios quiera y nos dé la oportunidad de llegar a nuestro destino. ¿Quiénes le acompañan en este largo viaje? Me acompañan primos, tíos y de todo un poco. Los propósitos siguen siendo los mismos. A esta altura ya es una frase muy trillada, pero todos huyen de la pobreza, inseguridad y desempleo. Un nuevo camino y un nuevo futuro para que sigamos en la lucha de seguir adelante siempre. ¿Desde dónde viene usted, señor? Yo vengo de Comayagua. ¿Desde Comayagua? Sí, vengo de Comayagua. ¿A qué hora salió? Salió a las 12. ¿A las 12? Sí, a las 12. ¿El mediodía? El mediodía de hoy, buscando esta caravana que vamos para rumbo a Estados Unidos. ¿A qué hora le dijeron que van a salir? Yo creo que a las 5 de la mañana.
La hora de salida llegó y quienes tenían los recursos para pagar un pasaje abordaron un autobús que los llevó hasta la frontera. Los migrantes pretenden ingresar por la aduana de Aguascalientes. Posteriormente recorrerán la carretera del oriente de la República y su próxima parada será la capital guatemalteca. Se trata de un grupo grande y solo Dios sabe cuáles serán los problemas que deberán enfrentar durante el trayecto a futuro. Mientras eso ocurre, avanzan lento pero seguro. No tienen nada garantizado, tampoco llevan dinero. Esperan sobrevivir de la misericordia de buenos samaritanos que les compartan agua y alimentos. Sueñan con ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, obtener un empleo y enviar dólares a sus familiares que los esperan en Honduras. Tomemos en cuenta también que el Ejecutivo se pronunció por la nueva caravana de migrantes hondureños que pasará por suelo nacional. Asimismo, estableció que hay investigaciones en curso contra grupos que están promoviendo estos movimientos. Si ustedes se recuerdan, Guatemala implementó todo un protocolo que ha sido incluso planteado y emulado en algunas otras partes del mundo, en algunas otras partes de la región, y nosotros continuaremos con el mismo planteamiento. Adicionalmente, ustedes escucharon durante el discurso que todo el sistema de seguridad también implementará para evitar que todo este tipo de migraciones irregulares pueda hacerse al marco o al margen de la ley. Hemos estado verificando sobre el tema del uso de menores para hacer este tipo de migración y por supuesto que se utilizará todo el dispositivo legal para poder evitar este tipo de actividades y peor aún que se puedan politizar. El mandatario señaló que a la fecha se sigue la pista de 10 redes de trata que estarían involucradas en la formación de nuevas caravanas. Efectivamente, hace unos días hubo la captura de una banda de las más de 10 que estamos investigando. Esto se hizo en conjunto con operativos de agencias internacionales, tanto de Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y por supuesto seguiremos nosotros con la captura de estas redes criminales. Seguimos también con la investigación de gente que ha promovido por temas políticos el tema de caravanas migrantes. Bueno, corre y va de nuevo este tema. Las caravanas surgieron ante la seguridad, como usted va a ver en este instante en pantalla, que los migrantes sienten al movilizarse en grupo, además de evitar el gasto de pagarle al denominado coyote. Muchos migrantes ven en el grupo, es decir, en la caravana, una forma segura, entre comillas, de enfrentar los peligros de este tortuoso camino. Desde los criminales hasta las mismas autoridades que buscan cerrarles el paso en todos los países. Creen, además, que la unión hace literalmente la fuerza, como dice el adagio popular. Tal vez, o con sin intención quizá, la caravana también connota un tipo de denuncia política. Esto hay que hablarlo claramente. Los migrantes frecuentemente hablan, como vimos en las notas que se presentaron anteriormente, sobre la difícil situación que enfrentan en su país de origen. En este caso, muy particular y específicamente en Honduras. Pero aquí son varios temas, Sandy. El tema de llevar niños otra vez, de llevar mujeres y ancianos también. El tema de la crisis realmente humanitaria, de lo incierto y sobre todo agreguémosle un ingrediente más. ¿Quién o quiénes están detrás de esto? Porque yo sigo pensando que de manera espontánea no puede surgir algo así. Se están aprovechando también de esa situación, Julio, porque hay que reconocer que sí, existe pobreza, existe inseguridad y tantas precariedades a nivel centroamericano, sí. Pero también tomemos en cuenta de cómo ahora este fenómeno de la migración ha ido cambiando, porque antes, y bueno, se sigue haciendo aún, que de manera pues individual o pequeños grupos lo hacían sin hacer tanta publicidad también de los movimientos, pero ahora en las convocatorias abiertamente en redes sociales hay una organización, porque obviamente esto requiere una logística y la pregunta es aquí, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? Y me permites poner, voy a decir algo, y esto la gente va a decir, será, pero pensémoslo, porque hay que pensar mal y a veces se acierta, se acertarás, tienes razón. ¿A quién le conviene, digamos, más que exista este tipo de movimientos migratorios para alertar y decir, por ejemplo, en su país, ya ven, yo se los digo, al no migrantes construyamos un muro, al mismo Donald Trump? Así que no puede ser una estrategia de campaña. Que sea una estrategia. Exactamente, pero también a quienes están entonces aliados con este presidente o con este movimiento al final, porque entonces nos preguntamos,
¿qué estarán recibiendo a cambio? Porque nada es gratis. Nada es gratis, estarán recibiendo a cambio seguramente dinero, porque tiene que haber, y esto es innegable que así sea, líderes, llamémosle así, o personas en Honduras que organicen, que llamen la atención, que convenzan, inclusive no sé si de alguna manera que puedan financiar, como se vio en la primera caravana, en algunos videos, ¿recuerdas tú? Y que incluso pues se observaban que les daban lo que tú mencionabas, el dinero, pero aparte de eso, que les contratan buses para hacer el traslado. Correcto. Y vemos también que ahora, por ejemplo, en El Salvador ya está pasando, incluso en Guatemala hay ciertas convocatorias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Me llamó la atención las declaraciones del presidente donde indican que ya tienen identificadas algunas estructuras, es decir, que lo que estamos mencionando al final entonces, y que ya lo habíamos dicho anteriormente, es cierto. Hay ciertos grupos que se están beneficiando de la necesidad de la gente. Yo creo que no es justo. Así es, no es justo, se están beneficiando de la necesidad de la gente. Ya para ir concluyendo este tema, creo que tenemos otros datos importantes para señalar, por favor. Y precisamente hablamos de esa modificación que se tiene en el tema migratorio, donde hablábamos entonces de estos grupos que ahora pues salen en estas caravanas. La novedad es que los migrantes no esconden sus intenciones y caminan por las carreteras a plena luz del día. Características de estas nuevas formas de migración del Triángulo Norte es el hecho de que se migra con la familia entera, incluyendo a menores de edad. Una vez más, el futuro para este nuevo grupo de migrantes hondureños es sombrío e incierto, no solo por los riesgos por la travesía, sino también por lo complicado que es tratar de ingresar bajo un estatus de asilo político a Estados Unidos, cuando sabemos también que el porcentaje de beneficio para este asilo político es muy bajo lo que se está dando actualmente. Así es, Sandy. Y algo que te comentaba yo fuera de cámara, yo no puedo creer que estas personas que están partiendo en esta nueva travesía no sepan, no hayan escuchado, no hayan visto cómo ya muchos de sus compatriotas regresaron o no han podido ingresar a Estados Unidos. Así que por favor le pedimos a los compatriotas centroamericanos, sobre todo del Triángulo Norte, no se dejen engañar por estos grupos, porque el sueño americano hoy por hoy cada vez está más restringido. Muy buena conclusión. Gracias. Ahora vamos a continuar con otro tipo de información. El Ministerio de Economía indicó que el 80% de los empleos a nivel nacional se generan a través de la micro, pequeña y mediana empresa y son producto, por supuesto, del emprendimiento de las personas. Este jueves 11 de abril es el Día Nacional del Emprendimiento. En este marco, el Ministerio de Economía refirió que el 99% de las empresas en el país consideradas MIPYMES a través del emprendimiento generan un alto porcentaje de empleo y más del 30% de aporte al Producto Interno Bruto. El parque empresarial en Guatemala, el sector MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, se compone del 99% de las empresas. Representan alrededor del 80% de los empleos en Guatemala y alrededor del 35% del Producto Interno Bruto. Eso significa que el sector es un gran motor de la economía en el país. Por eso la importancia de poder darles acompañamientos para que vayan hacia la formalidad. La formalidad, les decía, les va a permitir acceder a nuevos mercados, a mercados sobre todo regionales, internacionales. Según el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, solo el 12% de las empresas se formalizan en el país, por lo que el Ministerio de Economía ha dado acompañamiento técnico y asesoramiento para que este porcentaje puedan participar incluso como proveedores del Estado. La importancia de la formalización les apertura oportunidades de mercado. Nosotros desde el Ministerio de Economía estamos impulsando MIPYME proveedora del Estado. Para ser proveedor del Estado es necesario la formalización. Entonces, paralelamente estamos capacitando a empresas o emprendedores que potencialmente pueden llegar a ser proveedores del Estado. Microempresas que pueden entrar en venta directa, en compra directa o en compra de menor cuantía, pero para ello deben de entrar a un proceso de formalización. La formalización no solamente es la adquisición del número de identificación tributaria para poder tener sus facturas, sino tiene otras etapas, y entre esas etapas es la mejora de la calidad, que requiere en algunos casos de certificaciones o las licencias sanitarias, los registros sanitarios, etcétera. Es así como estamos proyectando esas 200, que al final del año podamos tener un incremento de 250 empresas formalizadas. En enero de este año tomó vigencia la ley aprobada por el Congreso de la República para el fortalecimiento al emprendimiento, por lo que el Ministerio de Economía destinó 15 millones de quetzales para la implementación de la ley. ¿Qué te imaginas que voy a hacer, Sandy? ¿Hacerte una pregunta? Por supuesto. A ver. Hoy Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta, se presentó a tribunales. Dio algunas declaraciones que las analizaremos y pueden ser polémicas. ¿Crees que hay arrepentimiento en ella?
Veamos qué dice, pero después de la pausa ya regresamos. Así es, no cambie por favor, usted sabe que somos a la medida, solo por TN23. Gracias por continuar con nosotros. Según la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, en la soledad de la cárcel, Dios le habló y le dijo que saldrá libre de la cárcel Santa Teresa en zona 18. En la vida todo es importante, todo. Hacer una casa, hacer un carro, hacer muchas cosas. Pero este es el mensaje que yo quiero mandar. No se olviden de Dios, es lo más importante que tenemos. Yo me olvidé de Él por muchos años porque me dediqué a trabajar. Y no me di cuenta que lo más importante de mi vida era Él. Hoy estoy muy cerca de Él y me siento muy fortalecida porque estoy cerca de Él. Estas fueron las palabras de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, al salir de una de las audiencias del caso por defraudación aduanera La Línea, en el cual, según la investigación de la Fiscalía Especial, ella, junto al expresidente Otto Pérez Molina, fueron los líderes de la organización criminal. El 16 de abril de este 2019 se cumplirán 4 años que las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer el proceso penal La Línea. La exfuncionaria Baldetti está en prisión preventiva desde agosto de aquel 2015. Este tiempo ha sido de reflexión privada de su libertad. La soledad, porque yo vivo sola. Entonces la soledad lo hace uno pensar y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué me faltó? Y me faltó una cosa, decirle cada mañana a Dios, Dios te entregó el día, permíteme que no cometa errores y haga bien las cosas. Eso es lo que me faltó. Y eso es lo que he descubierto. Y me gusta. Estoy enamorada de Dios. Roxana Baldetti tiene 5 procesos penales abiertos en el sistema de justicia. En los casos La Línea, cooptación del Estado, Lago de Amatitlán y registro de información catastral, fue señalada por hechos de corrupción y malversación de fondos. El 5º proceso es una petición de extradición hacia Estados Unidos por hechos relacionados al comercio, tráfico y almacenamiento de sustancias ilícitas. De todos los procesos, en el caso Lago de Amatitlán, fue condenada Baldetti a 13 años de prisión, sentencia que su abogado defensor ya impugnó en una sala de apelaciones. Bueno, ¿qué le puedo decir, no? Juzgue usted de mejor manera. Muchas personas, cuando están involucradas en procesos legales, llegan a arrepentirse genuinamente de lo que hicieron. Sin embargo, otras solo se arrepienten, escuche usted, de no haber delinquido de una mejor manera para salvar su responsabilidad. Hoy, como usted escuchó en la audiencia pública penal, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti volvió a afirmar por enésima ocasión que es inocente de toda culpa, lo cual no denota en ella ningún arrepentimiento de sus actos. También aseveró que tiene la esperanza y la plena confianza de que Dios en su momento actuará en su favor. Pero yo le recuerdo algo, esto se trata realmente de una situación eminentemente jurídica y no una situación religiosa. Pero qué bueno que tenga esa fe y esperanza, ¿no? Eso tenemos que tenerlo todos, creo yo. Por supuesto que sí, Julio, y más en una situación como la que se encuentra ella, privada de libertad, sí, donde obviamente, pues a pesar de distintas situaciones, el hecho de encontrarte así, yo creo que es algo muy fuerte para cualquier persona que enfrenta un proceso legal como este, y especialmente que ya están por cumplirse 1 año más de que se inició con este caso de La Línea, que fue el primero que se presentaba en contra de ella. Exacto, abril del 2015. Exactamente. Prácticamente 4 años. Mira, ¿sabes algo que pude notar en la situación visual? Y lo comentábamos, creo, contigo. Se ve bastante demacrada, bastante mal, entre otras cosas. Y es que ese encierro de 4 años, por mucho que la gente diga sí, pero es que no está en un sector con todas las demás privadas de libertad, igual está presa, está privada de libertad. Y eso afecta, ¿verdad? Por supuesto, Julio, pero vemos cómo ha cambiado entonces la forma en la que ella se refiere ante los medios de comunicación, porque antes era un poco, pues, no le gustaba dar declaraciones, huía más, su semblante era totalmente diferente y ahora se le ve un semblante totalmente, bueno, más pacífico, ya se atreve a hablar, habla acerca de este acercamiento que ha tenido con Dios y está bien. Y hasta se atreve a enviar mensajes. Entonces, es decir, también todo este tiempo a ella le ha servido, ¿no?
Parece que ha habido un cambio, ¿verdad? Claro. Sí, en su personalidad, lo cual no denota tampoco, y esto sí lo quiero recalcar, una especie de arrepentimiento como tal en cuanto a lo que haya hecho. Pero sí es importante el que tenga esa serenidad que antes no demostraba. Ahora, hay más datos ya para ir terminando este tema y quisiéramos compartirlos. Sí, Julio, porque Baldetti a su vez declaró ante los medios de comunicación social muchas justificaciones que se las vamos a presentar acá. Sobre su actuar especialmente como vicepresidenta de la República y sobre los cargos que le imputan. Baldetti dijo que si hubiera cometido algún hecho ilícito para ella, hubiera sido muy fácil salir del país porque goza, recordemos, de doble nacionalidad. Sin embargo, no lo hizo y ahora está enfrentando a la justicia. Las causas penales abiertas en contra de Roxana Baldetti tienen aún un largo camino que recorrer y será eventualmente el sistema de justicia quien determine cuál fue su grado de responsabilidad en cada uno de ellos. Independientemente, Julio, sí, Sandy, si se arrepintió o no, lo que dicen o no, entonces el Ministerio Público, su defensa, lo que sí es claro aquí es de que ya se necesita tener algo claro sobre este caso, porque 4 años están por cumplirse y todavía no tenemos claro entonces si es culpable, es inocente, no hay una sentencia, no avanza este caso. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Me gusta lo que estás diciendo con tanta propiedad en este momento, Sandy, casi ya como para conclusión de este tema. Yo no sé qué más hay que esperar, por qué nos tardamos tanto, pero es absolutamente insano para el proceso penal guatemalteco y para recuperar esa confianza y credibilidad que tarden 4 años. Por mucho que me digan que hay demasiadas personas implicadas en cada uno de los casos, 4 años ya es demasiado tiempo, así que necesitamos una resolución ya rápida y pronta para saber cuál será el futuro jurídico legal de cada uno de los implicados. Y mientras seguimos esperando entonces qué más pruebas se tienen que presentar, qué tiene que pasar en este juicio, se van a cumplir 4 años, eso ya es mucho tiempo. Están cumpliendo la condena, si es que llegan a ser condenados con anticipación. Y en caso de que el resultado fuere contrario, una vez más, será un grave error de la justicia guatemalteca. A ver qué es lo que pasa. De esta manera creo que le damos fin a este tema, Sandy. Por supuesto que sí, pero hay otras noticias. Continúe con nosotros. Y es información política. Freddy Cabrera y Ricardo Sagastume, binomio presidencial de la agrupación política Todos, presentaron su plan de gobierno en el tema de desarrollo y seguridad para el periodo 2020-2024. O sea, nuestro plan no solo es uno, sino que son 4 planes que van al norte, al sur, occidente y al oriente. Hoy dábamos los lugares a donde se iban precisamente a regionalizar. La idea es que la canasta básica es diferente de un lugar a otro. Necesitamos ver por regiones las necesidades y para eso vamos a establecer un comisionado presidencial que va a estar precisamente cerca del diputado del departamento, cerca de los alcaldes municipales, cerca del gobernador departamental, de los COCODES y los COMUDES, y ellos se reunirán cada 2 veces con el presidente para ver las necesidades más urgentes. Sigue siendo legal, o sea, la pena de muerte, quiero decirles, está vigente. No se ha aplicado porque la Convención Americana de Derechos Humanos pide que haya un ente último que pueda tener la facultad de perdonar. En el tiempo y gobierno de Alfonso Portillo, él se quitó esa facultad. Entonces el Congreso no ha establecido qué ente sea. Nosotros en el primer gabinete vamos a pedirle al Congreso, a través de un acuerdo gubernativo, que nos dé la facultad, nos devuelva esa facultad para aplicar la pena de muerte. Yo creo que ya hay más de 20 condenados a muerte, entonces empezaremos precisamente con esa función de solicitárselo al Congreso. Seguimos sondeando este panorama electoral porque el partido político Vamos continúa su campaña proselitista. En esta oportunidad, escuche, presentó las propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Veamos esta información en A la Medida. Alejandro Yamatei Falla, candidato a la presidencia por el partido político Vamos, dio a conocer una de las propuestas concretas para fortalecer el sistema de salud pública. El presidenciable indicó que de ser electo, suprimirá la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAAS. Primero, desaparecemos las SAAS. Entendemos que la SAAS es un decreto del legislativo, pero el 14 de enero del año 2020 vamos a pedir la desaparición de las SAAS.
Este año la SAAS nos representa a los guatemaltecos 175 millones de quetzales, más lo que se suman al final de año. Pero eso hace que tengamos más de 14 millones de quetzales al mes que estamos gastando en la alimentación y cuidado del presidente y vicepresidente. Eso lo desaparecemos y vamos a convertirlos en los 2 primeros años de ahorro en la construcción del nuevo Hospital Roosevelt. Y en los segundos 2 años de gobierno va a significar la remodelación del Hospital San Juan de Dios. Tenemos un plan muy serio, porque los problemas de Guatemala son serios y requieren de soluciones serias. Yo no requiero de las SAAS para poder gobernar. Yo requiero del apoyo, la confianza y la credibilidad de la gente. Y la protección de Dios es lo único que necesito. Yo necesito 1000 guardaespaldas. Así que desaparecemos las SAAS y vamos a convertir esos fondos en salud pública, que va a ser uno de los privilegios que va a tener el guatemalteco en mi gobierno, el derecho a la educación y la salud. El Registro de Ciudadanos negó la inscripción de Alfonso Portillo, que pretendía ocupar un puesto como diputado al Congreso de la República. El Registro de Ciudadanos resolvió que a su criterio el candidato a la casilla 4 del listado de diputaciones distritales por el partido Bien, Alfonso Portillo, no cumple con los requisitos de honorabilidad e idoneidad que la Constitución Política de la República de Guatemala establece para optar a un cargo público, razón por la cual negó la inscripción de Portillo como candidato a diputado. Además, señaló que el expresidente no adjuntó a su expediente la constancia de carencias de antecedentes policíacos. Y en el caso del señor Alfonso Portillo, pues ya fue resuelto hace unos días y se emitió una resolución en el expediente de candidatos al listado nacional del Partido Bienestar Nacional, donde se declaró vacante la casilla número 4, que es la que viene designada para el licenciado Alfonso Cabrera Portillo Cabrera, por 2 circunstancias. Una, porque no se acompaña la constancia de carencia de antecedentes policíacos. Y 2, porque persiste la causal por la cual se le aplican los criterios del artículo 113, que a criterio nuestro no los cumple. Por esa razón está denegada su inscripción en este momento. Hasta ahora van 29.904 candidatos inscritos a los diferentes cargos de elección popular. Pero a poco más de 60 días de las elecciones generales, 3 binomios presidenciales carecen de credenciales. Ellos son los candidatos a presidente y vicepresidente del partido Prosperidad Ciudadana, los candidatos del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos y el binomio del partido Movimiento Semilla. Las primeras 2 organizaciones políticas, aunque ya tienen su resolución de inscripción, la entrega de credenciales se encuentra suspendida por algunos recursos de nulidad interpuestos en contra de sus candidatos, mientras que el partido Semilla soluciona su situación por medio de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a un breve contacto con nuestros patrocinadores. Pero ya volvemos, siga con nosotros. Gracias por seguir en sintonía de A la Medida. El presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a varios temas y dentro de ellos a la consulta popular de Belice, el combate al narcotráfico y también el proceso electoral. Veamos la información en A la Medida. Nosotros ya hicimos la parte de nuestro trabajo. Queremos exhortar al hermano país Belice para que pueda hacer lo mismo. Definitivamente van a haber posiciones diferentes. Nosotros sabemos y comprendemos que ellos tienen parte legal que deben ir corrigiendo, pero las mismas manifestaciones del primer ministro Dean Barrow plantean de la necesidad que ellos como gobierno también ven de poderle encontrar una solución pacífica, jurídica, definitiva a una problemática que tiene más de un siglo, casi 2 siglos de existencia. El gobernante se pronunció sobre la obstaculización a la diligencia antinarcótica que se registró en Manchón, Guamuchal, Retaluleu. Tengo que mandar a la policía, tengo que mandar al ejército, pero si me ponen mujeres, niños y supuestos defensores de derechos humanos enfrente para que no pase la ley a cumplir su deber, y si después se perfora y se perfora esa valla y se toca a una persona, mis autoridades o mis fuerzas de seguridad son acusadas de ejecución extrajudicial, dígame usted cuál es la solución. Los medios de comunicación, algunos, los que se enojan porque ya no imprimen libros,
Esos han dicho que el presidente se dice que con camiones paran aviones. Sí, es que es la verdad. Si no teníamos aviones, ¿qué podíamos hacer? Y seguimos sin aviones. Que hay 150 pistas en el Petén, sí, y las estamos destruyendo. Los famosos J8, ¿hacia dónde se destinaron? A las fronteras. Otro de los temas fue la libertad que debe existir en el proceso electoral. Hemos tenido 8 procesos con el Tribunal Supremo Electoral y nunca el Tribunal Supremo Electoral había sido puesto en tela de dudas. ¿Qué se dijo? No toquen nuestro sistema electoral. ¿Quién lo tocó? Ustedes lo saben. Guatemala lo que quiere son elecciones electorales, no elecciones judiciales. ¿Este es un evento electoral o es un evento judicial de cortes? Y con esta noticia finalizamos y agradecemos su preferencia. Feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en